Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para conversar sobre un tema que me han preguntado en algunas consultas y también por redes sociales. Vamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? Es un proceso, porque el duelo no es un evento, el duelo es un proceso. El duelo se inicia al momento de que algo muere o se transforma. Algo muere cuando nos vamos de un trabajo que hemos estado mucho tiempo, donde hemos invertido, donde hemos llegado a un compromiso importante en nuestras vidas. Un duelo ocurre cuando nos separamos. Un duelo ocurre cuando dejamos la casa de nuestros padres. Un duelo ocurre cuando muere alguien que amamos, que queremos muchísimo, que es alguien que está codo a codo con nosotros en el día a día. Entonces vamos a tocar este último tema de la muerte de alguna persona cercana y vamos a dividirlo en dos fases. La primera es la muerte inesperada. La muerte inesperada, cómo toca nuestra puerta de la vida sin anunciarse. Porque sabemos que la muerte es parte de la vida, es parte de algo absolutamente, podríamos decir, real, va a ocurrir, a todos nos va a ocurrir. Lo tenemos claro. Ahora, cuando nosotros tenemos que vivir el duelo o la muerte de un ser querido, es algo que nos toca profundamente y nos hace transformar nuestra visión de la vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona, un ser querido, un ser amado, muere sin anunciar, sin una enfermedad previa? Es algo que claramente toca nuestra vida de manera muy potente, nos transforma, pero además es un proceso de entendimiento muy largo, podríamos hablar, porque nuestra mente no computa, no podemos decir, no comprende lo que está viviendo. En algún momento se te avisa, se te anuncia que hay alguien que tú amas que ha fallecido. Y eso significa un shock, un momento de parálisis, un momento del miedo que te inunda desde la punta de los dedos de los pies hasta el último pelo de tu cabeza. Es una sensación de incredulidad, de no estar creyendo, de que esto no es verdad, podríamos decir, de una parálisis interna. Por lo tanto, si a ti te está ocurriendo, si te ha ocurrido o estás viviendo parte de aquello, ten contigo misma mucha compasión, mucho respeto, porque a pesar de que el entorno pudiera estar todo el tiempo tratando de apoyar y entregarte amor y abrazarte, en un principio vas a estar mucho rato tratando de comprender por qué pasó esto, qué significa lo que está ocurriendo y cómo va a seguir tu vida después de esto. Claramente no va a ser lo mismo, claramente hay un aprendizaje de por medio después de esta situación que es límite, es una situación que nos lleva al límite. Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta, todo parece tener un color distinto, todo empieza a verse de un color más oscuro. La vida cambió desde ese momento. Ahora, va a depender muchísimo de cuáles sean tus creencias con respecto al tema de la muerte, de cómo tú te hayas enfrentado a muertes que no hayan sido tan cercanas, o otros tipos de muertes como una enfermedad, cómo haya sido ese proceso o cuál es tu entendimiento filosófico de lo que es la muerte. Porque para mí, por ejemplo, en mi historia personal es que yo he vivido esto, lo viví con mi madre. Por lo tanto, para mí, en el momento en que ocurrió, claramente no pude excluirme de tener todo este proceso de shock, de trauma, de dolor profundo, pero sí tenía un entendimiento de lo que es la muerte como parte de un ciclo y un proceso de transformación, un proceso de cambio. Entonces, creo que mi acercamiento a ese proceso fue desde todo lo que yo era, una persona con un entendimiento filosófico más allá de lo que era la muerte,
y traté de buscar herramientas que me ayudaran a comprender lo que yo estaba viviendo. Entonces así encontré, por ejemplo, este libro que se llama La muerte, un amanecer, de una autora muy famosa que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la doctora muerte, acompañó a muchas personas al borde de la muerte. Este libro cuenta la historia de lo que ocurre al momento de morir. Entonces, claramente para mí, yo sabía que mi madre no estaba muerta, yo sabía que ella estaba en otro plano, ya no la podía tocar, no la podía ver, pero sabía que estaba ahí, de hecho sentía su energía y quería confirmar que aquello que yo pensaba era real. Este libro me sirvió muchísimo porque cuenta la anécdota de personas que fueron, partieron y volvieron de la muerte. Volvieron de un momento de un coma profundo, de un infarto, de una operación, donde se dieron por muertos y después regresaron. Y la experiencia de esas personas es mágica, maravillosa, luminosa. Esa es la experiencia de la muerte. Yo quería percibir que lo que había vivido mi madre no había sido doloroso ni traumático. A pesar de que sabía que en lo físico no la iba a volver a ver más, pero sí estaba apostando a sentirla, a percibirla. También encontré este libro que se llama Muertes Inesperadas, manual de autoayuda para los que quedamos vivos. En realidad somos nosotros los que tenemos que digerir y procesar esta información. Entonces en ese momento fue todo esto, leer, conectarme, hacerme reiki, meditar, hacer largas sesiones con amigos, a la tumba de mi mamá, al cementerio. Era como una especie como de ritual de conectarnos con ella. Mi mamá, una mujer muy joven de 57 años que murió de un infarto. Por lo tanto, todas las personas que vivíamos en su entorno fue sorpresivo y doloroso. Habíamos mucha gente que llegábamos a hacer este ritual de, como se llama, de despedida, una vez, 2 veces, 3 veces, todos los meses. Era necesario para reconectar. Y el proceso del duelo tiene esto. El proceso del duelo tiene el tratar de que nuestra mente, sobre todo en el caso de muertes inesperadas, la muerte de esa persona nos ayude a que nuestra mente organice cronológicamente lo que está ocurriendo y pueda entender, ¿ya? La mente sufre un trauma y un shock. Luego de entender, hay una especie de rebeldía ante la situación, una especie de rebeldía ante Dios, una especie de, ¿cómo se llama?, de rabia por lo que estás viviendo. Es probable que muchas personas puedan vivir momentos de depresión y esto es diagnosticado, y yo les recomiendo por favor que vayan a ver a un especialista porque sí debe ser acompañado de un tratamiento. La muerte de un ser tan amado toca nuestra propia sobrevivencia. Es innegable que vamos a vivir un proceso de cuestionamiento de nuestra propia sobrevivencia. Es ahí cuando intervienen todas nuestras creencias. Y gracias a eso, particularmente debo decir que, y al acompañamiento de amigos, de seres queridos, uno va avanzando en este proceso que puede durar 6 meses. Un duelo puede durar fácilmente 6 meses. Ahora, también hay un momento donde uno acepta lo que ha ocurrido, porque la decisión, a pesar de que la persona que muere no toma una decisión consciente, sí toma muchísimas decisiones desde el inconsciente para llegar ahí. Desde una persona que quizás no se cuida tanto, una persona que quizás tiene actos como de falta de cuidado en su salud, personas que quizás han visto las señales, pero del inconsciente están tomando la decisión de partir. Por lo tanto, uno debe ser respetuoso, debe ser de alguna manera generoso con esa persona, con la persona amada, respetar el momento de su partida, porque todos los vamos a hacer en algún momento, y es probable que hayan personas de nuestra familia que no lo puedan aceptar, pero esto va sanando con el tiempo, con la aceptación y con el amor.
Y lo que finalmente ocurre, el duelo termina cuando tú logras reconectar con esa persona que está ya no en el plano físico, quizás está en la habitación de al lado, no la podemos ver, nuestro cerebro no tiene hoy día herramientas para poder percibir o tocar esa energía, pero está. No hay nada energéticamente que se pierda, todo se transforma, seguimos estando en contacto, seguimos teniendo parte de esa persona dentro de cada uno. Particularmente yo sigo sintiendo a mi mamá en todo lo que yo hago, muchas veces me veo siendo como ella y hay cosas que no me gustan claramente, pero hay otras que sí las valoro muchísimo, sé que está constantemente conmigo. Busquemos, sobre todo las personas que están viviendo este proceso, la reconexión, busquemos desde el corazón traer de vuelta a nuestra experiencia del día a día a esa persona. Nuestros seres espirituales nos acompañan constantemente, nuestros ángeles, nuestros maestros, nuestros guías. A ellos hay que pedirle el entendimiento en este proceso que debe ser amoroso, pero también a los que partieron les podemos pedir compañía, incluso les podemos seguir hablando como si estuvieran a nuestro lado. Eso es muy sanador. Eso te convierte en una persona que ya no estás solamente viviendo en esto que es lo material, que es el 0,01 o el 1%, sino que estás trascendiendo más allá al lado espiritual, que es el 99%. Les dejo un beso y espero que esta información les sirva y puedan seguir avanzando en su proceso de duelo. Beso.